El problema es el siguiente. Creo que se puede plantear de esta manera. El niño nace y el nacimiento ya es algo realmente muy sorprendente. Yo creo que la aparición del niño significa la aparición de una realidad nueva. Hay que hacer una distinción que me parece capital. Por una parte, lo que el niño es, que naturalmente es una realidad derivada del padre y de la madre y de los antepasados, de los abuelos y de todas las generaciones anteriores, de esta serie genética que termina en los padres, procede el niño que nace. Esto es lo que el niño es. Pero hay una realidad enteramente distinta que es el quién. ¿Quién es ese niño? Ese niño va a decir yo. Va a ser algo irreductible a todo, absolutamente a todo, que se va a enfrentar polarmente con la totalidad de la realidad, que es por tanto irreductible a todo. Es una realidad nueva que aparece, absolutamente nueva, que se añade a lo que había. Si consideramos el padre y la madre, son dos, el hijo que nace es un tercero absolutamente distinto, absolutamente irreductible. Es por tanto una innovación radical de realidad. Esto es lo capital. Esto es el niño que nace en cuanto quién, diremos en cuanto persona. Lo que es, ¿no? Lo que es una realidad natural derivada de otras, no solamente de toda la serie genética, sino de los elementos que componen el cosmos. Todos los elementos que intervienen en la formación de la corporeidad. El oxígeno y el hidrógeno y el nitrógeno y el calcio y el carbono y el fósforo y todo lo demás. Pero eso es independiente del quién que el niño es. Lo cual quiere decir precisamente que es una realidad creada. Creación es la aparición de una realidad nueva, de una realidad irreductible. El problema está, esto lo he tratado en libros puramente filosóficos, que cuando se habla de creación se piensa en el creador. El creador no está presente, no está patente, no disponemos de él, habría que buscarlo. Con lo que nos encontramos es con el hecho de la creación. Y no es casual que en algunas lenguas, como en español y en portugués, al niño que ha nacido se llama criatura, crianza en portugués. Es decir, es una realidad contingente, por supuesto, que podía no existir, que existe a partir de cierto momento, pero que es una absoluta innovación, que no se reduce a nada, ni siquiera a Dios, porque ese recién nacido podrá decirle no a Dios. Hasta ese punto, la cosa es extrema. Como ven ustedes, esto creo que es el planteamiento radical de la cuestión de lo que significa un niño que nace. Naturalmente, después de ese problema, después de ese planteamiento del quién como criatura, por tanto como hecho de creación, el creador, repito, es problemático, habría que buscarlo. No es patente, no podemos partir, normalmente siempre que se habla de creación se ha partido del creador. No podemos hacerlo. Pero el hecho de la creación es irrefragable. Es una realidad nueva, es una innovación total. Pero
si nos ponemos ya en el punto de vista del nacimiento tal como aparece, por ejemplo, para los padres la aparición de un niño es algo, en cierto modo, prodigioso, en cierto modo asombroso. La frecuencia de este hecho y la habituación y el repertorio de interpretaciones recibidas hace que olvidemos, en cierto modo, el que es algo asombroso, justamente la aparición de una nueva persona, que, repito, se añade, que es totalmente distinto del padre y de la madre, de los cuales en cierto sentido procede, naturalmente, que en alguna medida les pertenece, pero por otra parte, al mismo tiempo, es algo absolutamente ajeno, es absolutamente otro. Y entonces, la aparición de un niño supone, por lo pronto, un descubrimiento. Es, si se atiende, si no se pierde de vista la realidad, es un extraño descubrimiento. Es el descubrimiento de una realidad que no existía como tal, que es enteramente nueva, que es inderivable, irreductible. Hay un hecho que en circunstancias normales pasa, no se puede afirmar de un modo absoluto, y es que cuando un niño nace, normalmente, frecuentemente, los padres se encuentran queriéndolo casi instantáneamente, de una manera sobrecogedora, sorprendente. Hay, repito, un descubrimiento y al mismo tiempo como una especie de deslumbramiento ante el hecho prodigioso de la aparición de una persona que llega a la existencia y que no estaba en ella. Este es el punto de partida. Pero el niño, naturalmente, en su nacimiento es impotente, totalmente impotente, no se puede valer por sí mismo, es absolutamente menesteroso, no puede vivir, no puede subsistir, naturalmente, sin la presencia y la ayuda de las personas mayores, normalmente los padres, pero pueden no ser los padres, que le prestan, justamente le prestan todos los recursos que no tiene, aquellos de que carece. Y entonces empieza justamente el despliegue de esa realidad, el desenvolvimiento, la aparición de las peculiaridades de esa nueva realidad que se va realizando y manifestando. En relaciones sumamente interesantes, yo creo que hay hechos que son hechos biológicos, evidentemente, pero que son interesantes. Es evidente que la configuración, la estructura que tiene la realidad somática humana hace, por ejemplo, que el niño mama. El niño mama, recibe el alimento de la madre y, curiosamente, los pechos están delante. Si ustedes han visto, en fin, cualquier animal cuadrúpedo, por ejemplo, evidentemente los crías maman también, maman de las tetas que penden del vientre de la madre, y simplemente. Pero en cambio la mujer tiene al niño en brazos, lo tiene enfrente, le da de mamar, se están mirando, hay una comunicación, diríamos, que es ya personal entre la madre y el niño. Es un hecho. La anatomía humana podría ser distinta, pero es así, y es bastante representativo de la situación. Y hay, por tanto, un hecho, y es que, por lo pronto, los padres, en general diríamos los adultos, si no son los padres, y además otros adultos lo hacen también, asisten a la formación justamente de ese niño que ha nacido y que va cambiando. No olviden ustedes que la palabra niño es, en cierto modo, no equívoca, pero es analógica. El niño es un niño que recién nacido, es un niño de pocos días, de pocos meses, de un año, de 2 años, y así sucesivamente, hasta que en cierto momento deja de ser niño, ya es otra cosa. Pero evidentemente hay muchos niños, diríamos. Hay, por tanto, a lo largo de las edades, desde el principio, una serie de variedades a las cuales se asiste, se va viendo,
con una especie de gozo, evidentemente. Es algo enormemente conmovedor el ver cómo surge una realidad nueva, cómo va adquiriendo posibilidades, cómo va poco a poco adquiriendo una cierta autonomía. Hay el momento en que es capaz el niño de ejecutar una serie de acciones vitales, luego ya de independizarse un poco más, por ejemplo, de andar, de poder comer por sí mismo. Hay un momento en que habrá recibido el lenguaje porque le hablan, naturalmente, pero podrá hablar y hablará no solamente en general con un lenguaje, sino además en una cierta lengua determinada, que es la que ha recibido de un contexto histórico-social. Y ahí es algo gozoso el ver desarrollarse, el ver crecer. El crecimiento de los niños es algo gozoso, pero va acompañado intrínsecamente de nostalgia. Los padres que se van alegrando de ver el desarrollo del niño sienten melancolía al ver que ya no tiene 2 meses, que ya no tiene 1 año, que ya no tiene 3 años. Se alegran naturalmente, pero yo diría que hay una especie de melancolía alegre en el descubrimiento y el asistir justamente a ese desarrollo del niño. Porque claro, resulta que las edades son excluyentes. Cuando se tiene una edad, no se tiene otra. Hay un cierto grado de conservación, de huella de las pasadas, pero en definitiva ya no son actuales, desaparecen, van cambiando, y creo que todo el que tiene experiencia realmente cercana de niños sabe cómo en definitiva hay esa nostalgia del que ha ido siendo, del que una especie de melancolía de que ya no sea un niño pequeño. Esto se acentúa cuando ya no es niño. Yo hace poco pensando en mis hijos, por supuesto no son niños hace mucho tiempo, pero mis nietos lo han sido algunos de ellos, y entre ellos queda una niña. Ya los demás ya no son niños. Todavía queda una niña en la familia, pero que dentro de no mucho tiempo pues tampoco lo será. Es decir, este es un hecho capital. Yo siempre he pensado, si no siempre, porque no se piensa todo desde el principio, pero hay algún momento en la vida en que se llega a pensar las cosas. Yo he pensado que en la otra vida Dios sabrá componerse de manera que las edades no sean excluyentes y se conserven, se puedan tener. En esta vida no es posible, pero yo espero que en la otra sí, y que por tanto todas las edades estén conservadas y recapituladas en la realidad definitiva. Pero en fin, esto es una sugestión que yo hago. Si quiere una propuesta que le hago a Dios, en fin. Pero no se puede saber, no se puede tener seguridad, pero pienso que podría ser y que Dios sabrá arreglarlo. Esto es importante, esto es capital, ¿no? Entonces, como ven ustedes, el niño tiene por tanto un proceso de transformación. El niño va haciéndose hombre o mujer, claro. El niño, o por cierto, el niño es varón o mujer desde el principio, absolutamente desde el principio. Yo creo que desde la concepción, pero en fin, ahí no tenemos comprobación directa, inmediata. Pero desde el nacimiento, por supuesto, los rasgos, de los caracteres que va manifestando el niño. Ahora se habla mucho de que es la educación y que se les introduce en un cierto papel masculino, femenino. No, que va. Eso es antes de que pueda haber nada de eso. Por ejemplo, yo he encontrado, por ejemplo, con las niñas casi recién nacidas, con gran frecuencia son coquetas. Tienen una inconfundible coquetería, pero por supuesto, tienen 2 formas de instalación en la vida desde los primeros meses. La diferencia es radical. Son personas, son radicalmente personas, en eso son absolutamente iguales, así en cuanto a personas. Pero claro, son varón o mujer, irreductiblemente también.
Y esto tiene además una importancia extraordinaria. Como ven ustedes, hay un problema muy delicado, ¿no? Que es el problema de lo que ha sido históricamente el niño. ¿Desde cuándo hay niños propiamente? No siempre. Ustedes piensan que en ciertas formas de cultura, en ciertas fases históricas o en ciertos países, no hay una conciencia clara del niño. El niño es una realidad destinada a ser un adulto, a ser un hombre o una mujer. Esto es capital. Y evidentemente esto indicaba, se tenía un poco de prisa de que el niño dejara de ser niño. Es decir, no se le ha reconocido al niño, diríamos, una sustantividad propia, la de ser niño. Acabo de decir que niño es incluso una palabra analógica, es decir, que hay muy diversas variedades de niños según las edades. Los libros recientes de psicología o de tratamiento de la infancia en general tienen conciencia clara de esto y, por ejemplo, se publican libros para el niño hasta los 2 años o de los 2 a los 5, etcétera. Hay perfecta conciencia de que no es lo mismo un niño de 6 meses que un niño de 2 años o un niño de 8 años, que son niños, pero son niños muy distintos. Pero esto no se ha visto así. Es evidente que ha habido, diríamos, como una especie de prisa de que el niño sea adulto. A veces por razones utilitarias, en gran parte. Esto lo veremos más el próximo día. Pero en fin, en todo caso, por muy diversas razones ha habido una especie de prisa, una especie de considerar al niño como algo que no es un hombre todavía, que no es un hombre, como una especie de hombre imperfecto, un conato de hombre o de mujer, según los casos. En cambio, evidentemente, hay un factor que creo que es resultado de una civilización más compleja y más certera, que es la complacencia en el niño. O es evidente que en nuestras épocas, en muchas épocas ya, no solo la nuestra, pero en otras épocas y en grupos sociales determinados, existe el hecho de la complacencia en el niño. El niño es una realidad valiosa por sí misma, valiosa en cuanto es niño, precisamente, y en sus variedades. Y por tanto, hay una especie de participación activa en ello. O esto es evidente que el trato que tiene con el niño, por lo pronto sus padres, repito, y otras personas más. Piensen ustedes en el valor que han tenido en la familia tradicional, los abuelos, los tíos, los primos, etcétera, y otras personas en principio. Pero en todo caso, pero en fin, hablo de padre y madre como lo primario y más próximo. Hay evidentemente un cuidado, una atención, en cierto modo, evidentemente los padres no solamente han engendrado al niño, no solamente son autores de su existencia como tal, es que además contribuyen a su realidad, o si prefieren ustedes la palabra, a su realización. Y entonces nos encontramos con este hecho. Los padres no pueden hacer al niño. Oh, el niño está ahí, es él. Y además tiene, repito, una total autonomía, es irreductible. Pero lo que hacen los padres, lo que pueden hacer es ayudarlo a ser. No hacerlo, pero ayudarlo a ser y darle compañía. Esto es lo siguiente. No olviden ustedes que la soledad no es humana, la soledad es imposible para el hombre y fundamentalmente el niño que empieza por la absoluta necesidad de compañía, absoluta necesidad de ser protegido, alimentado, abrigado, etc. Sigue necesitando compañía y además de ella viene la formación, desde la lengua a todos los demás usos que le son naturalmente comunicados, le son injertados, inyectados por la sociedad en que vive, empezando por la familia próxima. Es decir,
la función de los padres es justamente no hacer al niño, no lo pueden hacer, sino ayudarlo a ser y darle compañía. Es decir, en cierto modo, el hijo es suyo, en algún sentido, es de los padres, pero el niño propiamente es de sí mismo, es de sí propio. Es, por tanto, diríamos, la ayuda a la realidad de alguien que a última hora es ajeno. Todo esto no ha sido claro, no se ha visto claramente a lo largo de la historia, no se ve claro en todas las formas de vida, en todas las sociedades, en todas las culturas, pero si se examina un poco en detalle y un poco de cerca el tipo de realidad del niño y lo que significa su desarrollo y su formación, se ve que es evidentemente así. No olviden ustedes que ese gozo, esa complacencia en el niño viene acompañada evidentemente de preocupaciones, de esfuerzos, de responsabilidad. El niño es el niño y será a última hora quien quiera, así, pero en definitiva se les han proporcionado recursos, ejemplos, modos de vida, se le han inculcado vigencias, usos, de lo cual en definitiva son responsables los mayores, los adultos, inmediatamente los padres. Hay por tanto una realidad, una especie de cooperación en la realización plena de la persona. La persona es, insisto, absolutamente autónoma, irreductible, pero todo eso en compañía, todo eso en convivencia, en radical convivencia, sin la cual simplemente no es posible. Esto, naturalmente, hace que tengamos una visión del niño bastante distinta de la que se ha solido tener a lo largo de la historia, con grandes diferencias. Ahora, por ejemplo, se subraya, hay un concepto que se habla de los derechos del niño. Bueno, de la palabra derecho se abusa mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de derechos humanos, digo, ¿pero es que hay otros? No conozco otros. No sé. Cuando hablan de los derechos de los animales, por ejemplo. Me acuerdo hace poco las estaciones del metro estaban contra los toreros, contra los toros, y que derechos de los animales. Los animales no tienen derechos. Tenemos deberes para con los animales, que es otra cosa. ¿Qué es otra cosa? Tenemos deberes también para con las cosas. Yo no tengo derecho a incendiar esta mesa, por ejemplo. La mesa no tiene ningún derecho. Pero yo tengo el deber de cuidarla, de no incendiarla, de no rayarla, de no estropearla, evidentemente. Tengo derechos, tengo deberes para con las cosas y para con los animales, por supuesto. ¿Y el niño tiene derechos? En principio sí, en cuanto es persona. ¿Los tiene en acto? ¿Los posee realmente? Al principio no, porque no es sui iuris, precisamente. Pero tengo deberes para con él, naturalmente. Incluso el deber de conservar, de velar por sus futuros derechos. Hay una interacción entre derechos y deberes muy delicada, pero ahora se olvida totalmente el concepto de deber. Se habla de derechos, repito, de un modo abusivo y a veces sumamente vago, pero no se hace corresponder los derechos con los deberes y naturalmente son una pareja inseparable. Como ven ustedes, la aparición del niño, este lento, largo desarrollo del niño, esta formación, es algo capital porque es lo que permite precisamente que el hombre sea una realidad incomparablemente más compleja, incomparablemente más perfecta que los animales, que no son herederos. El hombre es heredero, el hombre recibe de la sociedad en que ha nacido, en que se ha formado, recibe una inmensa cantidad de realidades, desde las posibilidades de subsistir hasta la lengua, las interpretaciones de la realidad, las vigencias, los usos sociales, naturalmente. Y los mayores
los adultos son en cierto modo administradores de esa realidad que le es proporcionada, a veces negada, a veces escamoteada, a veces violentada, al niño. Por esto el concepto de responsabilidad es sumamente grande. Pero esa responsabilidad significa justamente la administración de esa formación. Cuando se habla, por ejemplo, ahora hay una tendencia a hablar de los derechos del niño, el niño debe hacer lo que le dé la gana. Es que lo que le dé la gana no es suyo, no es propio. Repito, porque no es todavía sui juris. En definitiva, la responsabilidad puede ser, en cierto modo, orientar, regir, informar, mandar. La idea de que el servicio es simplemente un servicio de abajo arriba es una idea absurda, es un sofisma pavoroso que está cruzando el mundo. Ustedes imaginen que están viajando en un avión. Supongan ustedes que el piloto con su altavoz se dirige a los viajeros y les dice, por favor, díganme ustedes cómo quieren ir, a qué altura le parece que volemos, a qué velocidad le parece, qué temperatura vamos a tener en el avión. Yo me bajo del avión si puedo, no puedo, pero desgraciadamente no puedo, pero me bajaría de buen grado, ¿no? Es decir, el servicio del piloto consiste en mandar, precisamente, en disponer él cómo va a ser este vuelo, qué se va a hacer en el vuelo. Hay una frase tradicional en los barcos, naturalmente en la marina, se decía que el capitán es el amo después de Dios. Es perfectamente justo, naturalmente. El capitán del barco o el piloto del avión tienen el deber, justamente, de mandar, de dirigir, de tomar las decisiones, no de consultar a los... Ustedes imaginen también que está uno en el quirófano y el cirujano con el bisturí en la mano le dice, bueno, ¿y qué hago? ¿Por dónde le corto? Son situaciones extremas, pero evidentemente cuando son menos extremas se admiten, se aceptan y circulan como moneda de cambio, como moneda corriente. No es esto. ¿Comprenden ustedes? Y entonces es evidente que la responsabilidad que se tiene respecto de los niños es cuidar de ellos y, evidentemente, ejercer sobre ellos una orientación. Del mismo modo que uno procura que no se corten con un cuchillo, que no se quemen con el fuego, o que no se lancen por un precipicio, evidentemente hay que procurar que no caigan en errores, que no se desvíen, que no tengan una conducta perniciosa, porque no tienen todavía la capacidad de libertad de decisión que la tendrán y que hay que hacer justamente que puedan tenerla. Esto es claro, la cuestión. Hay una cosa que está pasando ahora realmente que yo encuentro funesta. Hay unas tendencias pedagógicas que están muy de moda, que consisten en que los niños, o ya algo mayores, los chicos, pueden hacer lo que quieran, naturalmente, lo que quieran, completamente. Y, por ejemplo, que hablen como quieran, que escriban como quieran, o la ortografía, qué pecado, que escriban como quieran. Naturalmente, esto me parece un crimen, literalmente, porque hay desigualdades sociales, porque no es lo mismo nacer en una familia cultivada, en una familia en que las personas que la componen hablen bien, sepan escribir y escriban bien, tengan libros y lean o hablen de ese tipo de cosas, que el que nace en una familia en que esto no pasa, en que la gente habla de un modo más imperfecto, más rudimentario, en que no sabe escribir tal vez o escribe mal, en que no se lee ni se habla de cuestiones de las que hablan los libros. Esto es un hecho lamentable, pero es un hecho real. Y la función de la escuela, de la enseñanza en general, es evidentemente remediar hasta donde sea posible la desigualdad. Establecer, diríamos, una, si no igualdad, que no es posible, una cierta semejanza de oportunidades. Pero lo que se hace con esto es justamente perpetuar la desigualdad, perpetuar la inferioridad de los que no han tenido la suerte de nacer en un medio más fácil, más cómodo, más valioso. ¿Comprenden ustedes? Esto creo que es algo que es sumamente importante. Pero hay algo todavía más delicado que también influye en el niño, el problema del niño. Y es que el niño va aprendiendo a ser adulto.
va aprendiendo a ser varón o mujer. Y claro, da la casualidad de que la manera normal de nacer es nacer de un padre y una madre. Y da la casualidad de que son un varón y una mujer. Esto está ya muy alterado, como saben ustedes bien, ¿no? Se pueden hacer de mil maneras, incluso de esa. Pero en fin, ha sido la normal a lo largo de los milenios de historia. Bueno, es muy importante lo que está pasando ante nuestros ojos, es sumamente importante. Pero en fin, en definitiva, resulta lo siguiente, que es que los niños, mientras son niños, tienen delante dos modelos humanos, un varón y una mujer. Y entonces las dos funciones, las dos formas de la vida humana las tienen presentes y reciben de ellas estímulos, ejemplos, modelos, elementos que podrán aprovechar, podrán evidentemente proyectarse con una cierta actitud imitativa respecto del padre, si son hijos, de la madre, si son hijas, sin contar con la influencia del otro o de la otra, que es también parte fundamental de la formación del niño. Pero en todo caso tienen, diríamos, los dos modelos, las dos variedades de la vida humana los tienen presentes, porque justamente proceden de ellos. Puede haber excepciones, siempre ha habido excepciones, ha habido gentes, niños que han perdido a los padres pronto, o al padre o a la madre, o a los dos, pero son situaciones evidentemente anormales que se han compensar o suplir, siempre de un modo deficiente, de alguna manera. Pero lo que es normal, lo que es adecuado, lo que es propio de la formación del niño es esto, la presencia de los dos modelos de vida humana, de las dos formas de vida humana, de las dos maneras de instalación en el mundo, que son el varón y la mujer. Pues bien, hay un problema, que es que esto empieza a no ser demasiado seguro. No digo que frecuente sigue siendo todavía frecuente. No estoy seguro de que sea frecuente en el futuro, pero de momento sí, es lo más frecuente. Pero hay una serie de casos que son ya tan abundantes que hay que tenerlos en cuenta, en que los niños no tienen delante esa dualidad, esas dos formas de vida que son el padre y la madre. Muy frecuentemente tienen el padre, falta el padre. Tienen una madre, a veces varios hijos, que pueden ser de varios padres, todos ellos ausentes, ninguno aparece, y entonces es evidente que la formación del niño, el cuidado de él, sobre todo, lo que tenga ante los ojos, la manera que tiene de proyección, diríamos, de imaginación, de invención de lo que va a ser su realidad, es algo deficiente, mutilado. Evidentemente los modelos pueden no ser especialmente afortunados, incluso aunque existan los dos. La realidad es imperfecta y tiene muchos problemas, es conflictiva, sin duda ninguna. Pero en definitiva hay, diríamos, como una pauta normal, general, que es esta, la presencia de las dos formas de la vida humana y por tanto la proyección, la imaginación. Les decía a ustedes que el niño desde que nace, por lo menos desde que nace, si no antes, es varón o mujer. La idea de que la educación inyecta unas formas, eso que se llama ahora con una palabra horrible, los roles que dicen los psicólogos y pedagogos. Siempre se ha dicho los papeles, ¿no? Los papeles que se representan, bueno. Pero en fin, pero si quieren ustedes, es evidente que tiene los modelos, están delante de los ojos, y evidentemente de ahí parte la proyección, la imaginación que el niño va a hacer de su propia vida. No olviden ustedes que el niño, cuando es un poco mayor, cuando es un niño ya crecido, se le hace la pregunta, decir, niño, ¿tú qué quieres ser? Es curioso, en español se emplea el verbo ser para indicar la profesión. En otras lenguas no.
Por ejemplo, en inglés se pregunta ¿qué quieres hacer? Se dice hacer, se refiere a una actividad que en español más bien se piensa que eso va a constituir el tipo de realidad, de lo que uno es. Y dirá yo quiero ser químico, quiero ser ingeniero, quiero ser sacerdote o labrador, o yo qué sé, o revolucionario, lo que quieran ustedes. Conozco un caso ya de una persona que murió hace mucho tiempo que cuando le preguntaba al niño ¿qué quiere ser? Decía catedrático de química biológica de la Facultad de Farmacia de Granada. Lo que tiene gracia es que lo fue. Lo fue. Pero eso decía cuando tenía 8 o 10 años. Esto es curioso, ¿no? Y la cosa tiene algún sentido. Por lo visto se sentía un poco atraído por la química, pero tenía un pariente, un tío o algo que estaba muy al tanto de la administración y sabía que a la edad que tenía este niño de ser posiblemente doctor, iba a quedar vacante la cátedra esta de Granada, de la Universidad de Granada. El hecho es que lo fue, es lo que tiene más gracia, ¿no? Pero en definitiva hay esto. Pero claro, es evidente que el proyecto vital no se reduce. En definitiva, si uno le preguntan qué quiere ser, la única respuesta adecuada es yo. Quiero ser yo mismo. No una profesión, no solo una profesión, sino otras muchas cosas que no son fáciles de formular ni de definir. Pero es evidente que hay un valor capital de proyección personal y esto requiere imaginación. En definitiva, al niño se le ofrecen primero, naturalmente, se le ofrecen por la presencia de los padres o de las personas que lo rodean, pero después por la enseñanza, por los modelos, por lo que lee, por las lecturas, por los cuentos, evidentemente se le presentan una enorme cantidad de modelos humanos, de modelos de vida de persona masculina o femenina. Y es muy importante también ver cuál es ese horizonte que se le presenta, qué tiene el niño delante, que en definitiva, para poder elegir, para poder imaginar, y luego será por su cuenta. Porque claro, el niño que dice yo quiero ser médico, no se trata de ser médico en abstracto, sino de ser una cierta forma particular de médico. La idea de médico que el niño se forja a sí mismo, con algunos modelos que tiene delante. O el tipo de mujer. Hay muchos tipos de mujer, muchas formas de ser mujer, una variedad extraordinaria. Y la niña evidentemente se proyecta imaginativamente en una dirección o en otra, porque naturalmente tienen que tener presentes no ya los papeles sociales, las formas sociales, sino los contenidos inmediatos, íntimos, de esa condición femenina. Como ven ustedes, es un problema enormemente delicado, muy complejo. Pero claro, hay un problema que es el lirismo. Si ustedes toman la perspectiva que estoy ensayando hoy, que es precisamente el respeto a la realidad, la imaginación de la realidad del niño, de su origen, de su condición, de la diferencia entre lo que es y quién es, del problema de la formación, de la necesidad de ir conservando justamente en formas distintas lo que se ha ido siendo, el tipo de acumulación de la vida que va pasando. Yo hablo muchas veces del concepto de recapitulación de la vida en el caso del viejo. En los años finales de la vida de una persona que sea lúcida son primariamente la recapitulación de su vida entera. Pero no es que se empiece con la vejez, es que en definitiva se va produciendo una cierta recapitulación año tras año. El niño mayor, el niño de 8 años, el niño de 10 años, en definitiva hace, sin proponérselo, de una manera espontánea, la recapitulación de sus años anteriores. Por eso ahora se está insistiendo mucho, con plena razón, en la importancia extraordinaria que tiene la primera fase de la vida, los primeros años, incluso los primeros meses de la vida. Hay algo que a mí me preocupa mucho y lo he tratado en algún libro, que es que la tendencia actual, justificada por 1000 motivos,
económicos y de trabajo trabajo profesional de la mujer, etcétera, de que los niños vayan a una escuela, en el sentido lato de la palabra, desde los 2 años o 3, se justifica, tiene muchos motivos. Es inquietante porque se pasa de las relaciones estrictamente personales, que son evidentemente lo que ayuda a la personalización del niño. Se pasa a vivir en un mundo, en definitiva, colectivo, de normas, de reglas, de usos, de vigencias, que puede estar muy bien, que lo van a ayudar a formarse precisamente para la convivencia en la sociedad, pero no sé qué pasa con el proceso de personalización. Y como es un fenómeno reciente, hará falta que los niños que han ido a la guardería o a la escuela o al kindergarten o lo que se quiera llamar desde los 2 o 3 años, habrá que esperar a que tengan 20 o 25 para ver cómo son. Es evidente que los niños que han vivido de esta manera, que han tenido esta experiencia, que han tenido una dosis muy grande de soledad, por ejemplo, en sus casas, donde el padre está casi siempre ausente y la madre no está muy presente, probablemente van a ser distintos, mejores o peores, no lo sé, quizá mejores y peores, pero evidentemente no lo sabemos y será menester que lleguen, porque esto es un fenómeno reciente, habrá que esperar a que lleguen en número suficiente hasta los 20 o 25 años para saber cuál va a ser el resultado de esa innovación de las formas sociales, que repito, está justificada y en cierta medida es inevitable. Pero lo que me preocupa es que no se piense en ello, que no se tengan en cuenta las dificultades que esto lleva, o los inconvenientes, y no se procure intentar una compensación de ellos. Creo que las cosas, el inconveniente que tiene esta forma de vida, podría tener una compensación si se tuviera clara conciencia de ella y se pensara en cómo se puede compensar o en cómo se pueden reducir sus inconvenientes. Pero tengo la impresión de que no se hace, o muy excepcionalmente. Ahora bien, el niño como tal, repito, si lo vemos como una realidad admirable, como un prodigio, algo que produce deslumbramiento, algo que nos obliga a participar activamente en la formación de personas, es decir, en ayudar a que las personas sean personas y tengan un cierto grado de perfección que hará posible quizá una cierta dosis de felicidad. Entonces se convierte en una realidad enormemente valiosa. Es decir, parece maravilloso que haya niños. Rara vez se piensa en esto. El hecho de que haya niños y el problema que se está planteando en gran parte del mundo, en Europa entera, que es que empieza a no haber niños, no haber apenas niños. A mí esto me parece sencillamente pavoroso. Ustedes saben, es muy sabido, que la caída del Imperio Romano comenzó con que las mujeres romanas no tenían hijos, cada vez menos. Fue decayendo lo que había sido la sociedad romana, fueron apareciendo, ejerciendo presión los bárbaros, los que no hablaban latín, los que eran ajenos, los que eran distintos. Esa penetración la vemos como unos Atila a caballo, no es eso. Si fue una penetración de inmigración, de sustitución de los romanos que no había por los bárbaros. Hay un momento en Roma en que casi toda la gente importante son bárbaros. Por ejemplo, los generales que mandaban las legiones. No es que invadían, eran ellos que impedían las invasiones de otras promociones, de otros bárbaros distintos. Esta es la cuestión. Y esto es lo que puede ocurrir. Yo hace ya bastante tiempo escribí un artículo titulado Hermanos, en que señalaba ya, y no estaba la cosa tan agudizada, que no había casi hermanos, que las parejas españolas y no españolas, en general europeas, no tenían hijos o tenían uno, y por tanto no había hermanos. Y decía, mientras se habla todo el tiempo
de fraternidad, la realidad de la fraternidad se está extinguiendo. Nadie va a saber qué es fraternidad, qué es tener un hermano o una hermana. Esta es la cuestión. Y esto, evidentemente, es otro ingrediente más de la formación del niño. El niño, en principio, no es un niño solo. Es un niño que procede del padre y de la madre en lo que tiene de realidad, aunque no en el quién, no en lo que tiene puramente personal, y además suele estar acompañado de hermanos que son unos mayores y otros menores, y es interesante cómo los mayores son el gran instrumento de la formación de los más pequeños. Hablamos de los padres, es una simplificación. A los niños los forman los padres, por supuesto, los abuelos, si se quiere, los tíos, y los hermanos mayores. Todo el que ha tenido hijos, varios hijos, sabe, por ejemplo, la avidez que tiene el pequeño de lo que yo llamaba incorporarse a filas, de incorporarse a los mayores, participar de ellos, ser como ellos. Es en definitiva el procedimiento normal, históricamente, milenariamente, el único de la formación de esta realidad, y entonces si lo vemos el mundo así, la existencia del niño es una de las mayores fuentes del lirismo de la vida. Es lo que llena justamente de emoción, de poesía, de sentimientos, de imaginación, porque naturalmente el niño tiene que imaginar el mundo, pero nosotros, los que ya no somos niños, tenemos que imaginar al niño. El próximo día veremos la otra cara de la cuestión, la posibilidad de ver al niño como una dificultad, como un estorbo, la visión prosaica del niño.